Hola, en este video vamos a estar examinando la regulación de precio máximo en un mercado competitivo. La regulación de un precio máximo, por supuesto, es la introducción de un precio que fija un tope para el precio que se puede cobrar por un producto en el mercado. Y algunos de los resultados que vamos a estar viendo en este video tienen que ver con que el nuevo equilibrio, por supuesto, va a estar conformado por un precio que va a ser ese precio máximo para el mercado que esté regulado, digamos, y controlado, y una cantidad que va a ser la cantidad de Q doble estrella en este caso, que va a ser la cantidad que ofrezcan los productores, va a tener esa particularidad. Y algunos otros resultados que vamos a estar viendo relacionados con los efectos en la eficiencia agregada tienen que ver con que, si bien esta política busca mejorar la situación de los consumidores de manera de que enfrenten un precio, digamos, menor, esta política en algunos casos podría no lograr el efecto deseado. También vamos a ver que en general afecta negativamente al excedente de los productores, de acuerdo a la medida de excedente de los productores que tenemos. Y vamos a ver que también da incentivos para la creación de mercados informales. Bueno, veámoslo. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el resultado de una política de precio máximo. Esta idea de que se fije un precio en el mercado que no pueda subir más allá de ese precio, digamos, ¿no? Entonces, aquí ya tengo el esquema, digamos, de siempre, en donde tenemos precio, cantidad, precio, el mercado está en equilibrio, ahí están los precios y la cantidad de equilibrio. Y aquí grafiqué a mis consumidores y a mis productores para que los tengamos en cuenta en el análisis. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer es vamos a establecer un precio máximo. Vamos a meter este precio en el gráfico. Entonces, ¿por dónde podría estar este precio máximo? Puede ser cualquiera el precio máximo. Bueno, en principio siempre puede ser cualquiera el precio máximo, pero si yo fijo un precio máximo, por ejemplo, por acá, pongámosle que lo pongo por acá, el precio máximo, y este precio, digamos, ya pueden ver que no va a tener ningún sentido porque el mercado solo seguiría un precio más bajo. Entonces, en definitiva, ese precio máximo nadie lo respetaría porque, digamos, eh, a nadie le sería una restricción, digamos, o sea, no es que nadie lo respetaría, todos lo respetarían, digamos, todos comerciaríamos a un precio menor y no cambiaría en nada, digamos. No nos cambiaría la vida, ni nos enteraríamos, digamos, de que ese precio está. Y bueno, y esa es una cosa a tener en cuenta, porque a veces alguna política puede quedar desfasada con un precio y no hacer ruido, digamos. Podríamos ver eso después si en la realidad hubo algún ejemplo de eso. Bien, entonces veamos entonces el precio, un precio máximo que, por supuesto, para que sea entonces restrictivo debería estar, vamos a llamar Pmax a este precio, y debería estar entonces por debajo del precio, ¿no? ¿Para qué querría el gobierno entonces poner un precio máximo? Por supuesto, como ya ustedes estuvieron mirando seguramente, políticas como de precio máximo, como la política de precios cuidados en Argentina, digamos, que busca siempre mantener un nivel de precios que regula, digamos, los precios de muchísimos productos, digamos, especialmente el producto de la canasta básica, pero otros más, digamos, buscan que no hayan aumentos, digamos, fuera, digamos, de ese precio, digamos. Entonces, ese es un ejemplo y que vamos a estar mirando, digamos, discutiendo en profundidad en el curso. Pero, ¿qué otro ejemplo podríamos pensar de una política de precio máximo? Y por ejemplo, hace poco también surgieron políticas de precio máximo con el incremento de demanda en equipamiento médico, en barbijos, alcohol en gel y todas esas cuestiones alrededor de la crisis del coronavirus. Muchos gobiernos decidieron establecer precios máximos también
para ciertos productos, digamos. Si bien ahí el contexto cambia un poco porque para ser justo, digamos, deberíamos tener en cuenta que la demanda esté sufriendo un shock muy grande, digamos, y otras cosas más. Esa también es una política, digamos, en rigor de un precio máximo, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que está buscando el gobierno en estas situaciones es mantener un precio bajo para el producto que quiere, ¿no? Entonces, vamos a suponer por un momento que el gobierno lo hace y logra controlar que esa política se cumpla, lo cual no es para nada trivial, digamos. Y eso es parte de lo que vamos a estar discutiendo en clase, digamos. Entonces pensemos que se fija un precio como este. Entonces, ¿qué efecto va a tener? Bueno, los efectos, digamos, lo podemos ver. Si forzamos el precio por debajo del precio de equilibrio, ya podemos ver quiénes serían los productores y quiénes serían los consumidores que querrían comprar este precio, digamos. Al nuevo precio, los productores, digamos, que van a querer ofrecer son solamente los productores hasta aquí, ¿no? Entonces, todo esto van a recibir todavía una ganancia por encima de la disposición a pagar, pero a partir de acá ya vemos que ninguno más va a querer ofrecer. Entonces, básicamente, esto nos permite encontrar, digamos, una cantidad, digamos, ofrecida, digamos, que sería, le vamos a llamar, si quieren, QS doble estrella, lo dejo acá chiquito, que sería la cantidad, digamos, de producto que se ofrecería en el mercado al precio de la política de precio máximo. Pero ¿qué pasa? Los consumidores, ¿quiénes quieren comprar a esta cantidad? Bueno, la disposición a pagar por el producto, digamos, a este precio supera el precio hasta acá lo supera, ¿no? Entonces, todos estos consumidores hasta por acá, digamos, vamos a tener consumidores que tienen mayor disposición a pagar que el precio máximo, ¿no? Entonces, sabemos que todos estos consumidores que están por acá, hasta Q de estrella, doble estrella, le pongamos si quieren a esta cantidad, van a ser vamos a tener todos estos consumidores que van a querer el producto. Bueno, ya podemos ver que hay un problema, ¿no? Tenemos todos estos consumidores, o toda esta cantidad demandada, digamos, por un lado, y tenemos solamente estos productores que volcan esta cantidad que es mucho menor. Entonces, lo que va a estar pasando en este mercado es que hay un exceso de demanda, básicamente, ¿no? Eso lo podemos llamar como, si quieren lo llamamos un exceso de demanda. ¿Pero qué significa el exceso ¿Qué significa el exceso de demanda? Bueno, básicamente significa que hay mucha más cantidad demandada a ese precio que lo que se va a estar ofreciendo y que hay muchos consumidores que quieren comprar el producto que no lo van a conseguir, básicamente, ¿no? Entonces, fíjense que todos estos consumidores, por lo menos estos tres, digamos, quieren comprar el producto y no lo consiguen, ¿está bien? Porque hay menos que la disposición hay menos producto que lo que requieren, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, digamos, tampoco está claro quiénes son las personas que van a comprar el producto. No necesariamente van a ser estos tres, por ahí son algunos otros, digamos, que son los que no consiguen el producto, porque lo que nosotros sabemos es que están todos estos consumidores que tienen disposición a pagar y el precio es artificialmente bajo, entonces si quieren pueden imaginarse a la gente yendo al supermercado y algunos van a encontrar el producto y otros no. Por ahí son justamente estos, que son los que tienen disposición a pagar más baja, por ahí son estos otros, digamos. Pero en rigor, si la política se aplicara perfectamente, va a depender de quién llega primero el que se quede con el producto, ¿no? Y entonces eso por un lado. Sabemos entonces que hay gente que se va a quedar sin el producto, entonces un efecto, digamos, de esta política también la podríamos pensarla como escasez. Este exceso de demanda lo podríamos pensar como si fuese escasez. Podríamos pensarlo en la vida real como que van a haber colas, la gente no se va a encontrar con el producto. Colas, digamos, para poder llegar primero, digamos, a conseguir este producto, porque hay mucha gente que lo quiere y sabe que se va a quedar sin el producto. Etcétera, ¿no? Entonces esta es un resultado.
Es interesante notar también que esta escasez, digamos, relativa del producto, digamos, el hecho de que hay mucha gente que va al supermercado, por ejemplo, y se frustra porque no encuentra el producto, digamos, en parte, digamos, se puede explicar porque hay productores que no van a querer ofrecer el producto, entonces ese va a ser todo un tema en este tipo de políticas, que el hecho de que hay productores que van a decir, no, la verdad que con este precio yo voy a tener que ir a pérdidas para ofrecer el producto. Entonces yo no quiero ofrecerlo más, eso por un lado. Pero por otro lado, fíjense que eso lo estaría explicando solamente esta reducción, ¿no? La reducción porque antes los productores, todos estos productores que están por acá ofrecían el producto y ahora estos productores ya no lo ofrecen más. Pero fíjense que la escasez es toda esta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que explica qué es lo que explica todo esto? Bueno, en parte entonces, hay parte que es la retracción, digamos, de la oferta, digamos que es menos productores que quieren ofrecer el producto, pero también como consecuencia de que la política hace que baje el precio de ese producto en particular, más gente por ahí lo quiere comprar, ¿no? Entonces, antes en el equilibrio anterior no lo teníamos este tipo queriendo comprar y ahora sí. Entonces, este tipo quiere comprar el producto, ¿no? Entonces, esta es algo este tipo también explica, digamos, esta escasez. Entonces, el hecho de ir al supermercado y ver que no está el producto en la góndola puede pasar por esas dos cuestiones, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que tener en particular atención si de repente esta política, digamos, se está aplicando sobre una marca de producto y no otra, por ejemplo. Entonces va a haber seguramente que va a haber gente que va a querer sustituirse al producto más barato, digamos, dentro de los consumidores y que por ahí antes no lo hubiesen comprado, van a ir a comprar el producto de precio cuidado, digamos, por ejemplo, y entonces eso va a contribuir, digamos, podría contribuir, digamos, a la escasez, digamos, del producto. Otro aspecto interesante para notar, que nos lo permite ver el mismo gráfico, es que qué pasaría si el gobierno, digamos, el que está regulando el precio, no es capaz de controlar bien el mercado, digamos. O sea, es decir, si pudiese existir, digamos, un mercado paralelo, digamos, que actúe por debajo del control, digamos, del gobierno, eh, transando este producto, digamos, fuera del control. Por supuesto, por encima del precio. ¿Pueden existir incentivos a que eso pase? Veamos entonces que esta política lo que hace en parte es estimular la creación de este mercado, digamos, paralelo o informal. Fíjense por qué, porque ahora supongamos que estos tipos que están acá son los tipos que se quedaron sin el producto, por decir algo, aunque podrían haber sido algunos de estos también que se queden sin el producto, ¿no? Pero supongamos que son estos los que se quedaron sin el producto. Bueno, la disposición a pagar de estos tipos por el producto está dada por la curva de demanda. Entonces, este estaría dispuesto a pagar esto y este estaría dispuesto a pagar este precio, ¿no? Pero el precio regulado es mucho más bajo, o sea que ellos tranquilamente estarían dispuestos a pagar mucho más que el precio regulado. Pero en particular están dispuestos a pagar más que lo que se requiere para que un productor quiera volcar el producto en el mercado, ¿no? O sea, estos tipos estarían tranquilamente dispuestos a comprarle a estos tipos por fuera del mercado formal, digamos, o sea, por fuera de la regulación, ¿no? Entonces, la disposición a pagar todavía acá es más alta que el precio mínimo que los productores necesitan, ¿no? Entonces ya vemos que, digamos, para todo esta parte, digamos, de la curva de oferta y de demanda, digamos, están los incentivos para que estos actúen por fuera, digamos, del control, digamos, del gobierno. Si lo pueden hacer o no, bueno, dependerá de qué capacidad, digamos, de controlar, digamos, tengan, digamos, digamos, la voluntad, digamos, de cumplir la ley que tenga esta gente, pero el incentivo económico, digamos, está. Entonces podríamos decir que otra cosa que surge aquí es el incentivo para un mercado informal.
¿De qué magnitud sería ese mercado informal? Bueno, ya sabemos que la magnitud va a ser, por lo menos el incentivo está para esta cantidad desde acá hasta acá, para que exista ese mercado. ¿Y qué precios se van a pagar en ese mercado informal? Y bueno, sabemos que por lo menos estos tipos tenían esta disposición a pagar, pero no sabemos quiénes son los que quedaron, digamos, sin poder comprar. Por ahí fueron estos, entonces, si son estos los que se quedaron sin el producto, por ahí pagan este precio, digamos. Entonces podríamos tener precios bastante altos en el mercado informal por el producto, para que estos tipos, digamos, para que estos productores ofrezcan ese producto. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué es lo que constituye un equilibrio, digamos, en este mercado regulado? Bueno, ¿cómo son los precios y las cantidades de equilibrio en este nuevo mercado regulado? Bueno, sabemos que va a haber un nuevo y único precio, que va a ser este precio en el mercado regulado, y sabemos que va a haber una cantidad que se va a comerciar efectivamente, que va a ser esta cantidad de acá, ¿no? O sea, se va a demandar todo esto, pero esta es la cantidad que efectivamente se va a vender, digamos, que se ofrece y que se vende, y entonces este va a ser el nuevo equilibrio del mercado, Q doble estrella. Entonces, básicamente podríamos decir que esta política, digamos, lo que va a bajar, lo que tiende a hacer, por lo menos, tiende a bajar la cantidad de equilibrio, por lo menos en esta perspectiva, digamos, de equilibrio parcial, ¿no? Como siempre decimos. Apliquemos ahora nuestra forma de analizar, digamos, el efecto, digamos, sobre los productores y los mercados, y los productores y los consumidores con el excedente del productor y del consumidor, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir tener una medida monetaria, digamos, del efecto en cada parte del mercado. ¿Qué pasa entonces con el excedente del consumidor? Bueno, pensemos inicialmente cómo era el excedente del consumidor. Bueno, ya lo vimos varias veces. Entonces, anteriormente, el excedente del consumidor inicialmente era todo este triángulo, ¿no? La diferencia entre la disposición a pagar y el precio que se pagaba inicialmente. ¿Qué pasó ahora a raíz de esta política? ¿Qué pasó? Bueno, por un lado, digamos, los que lograron comprar el producto lo están comprando más bajo, ¿no? Entonces, por lo menos, digamos, algo que podríamos decir es que el excedente, al ser el precio más bajo, el excedente del consumidor, digamos, se ampliaría hasta aquí abajo, ¿no? Hasta el precio máximo. Pero ya sabemos que no se va a extender hasta acá, se puede extender solamente hasta aquí el excedente del consumidor, porque no todos los consumidores llegan a comprar el producto, ¿no? Entonces, ¿no? Si suponemos que son estos consumidores los que logran comprar el producto, entonces el excedente del consumidor se ampliaría, digamos, solamente hasta acá. Lo cierto es que tampoco está tan claro cuáles son los consumidores, digamos, que van a terminar comprando el producto, ¿no? Podrían ser cualquiera de estos, entonces en ese caso sería difícil. Pero será más difícil identificar claramente cómo se los benefició. Bueno, supongamos que entonces para los fines de este ejercicio, que estos son los consumidores que compran, entonces aumenta el excedente del consumidor hasta acá. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. Digamos, el excedente del consumidor aumentó, pero aumentó solamente para esta parte, y esta parte que está acá, de acá en más no hay compra de producto. Entonces, este excedente del consumidor que había acá se perdió, ¿no? Esta parte que está acá se perdió. Entonces, si quieren, le llamemos a todo este cuadrado, digamos, le podemos llamar A, y a este triángulo le podemos llamar B. Entonces, la variación del excedente del consumidor, el cambio en el excedente del consumidor, podríamos llamarlo más A menos B. Muy bien, veamos entonces qué pasó con el excedente del productor, ¿no? Los productores, en la situación del equilibrio inicial en P estrella, teníamos que el excedente del productor era toda el área por sobre la curva de oferta, tal cual como la teníamos acá. Entonces, este era todo el excedente del productor. La diferencia entre el precio que pagaban y su disposición a su precio mínimo para estar dispuesto a ofrecer. Ok, entonces, ¿qué pasó a raíz de la medida? Bueno, ahora los productores reciben un precio menor, ¿no? Entonces, todos estos productores, en vez de recibir todo este precio, reciben solo esto, entonces se achicó
el nuevo excedente del productor va a ser solamente hasta acá, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos algunos productores que ya no venden más, como vimos, todos estos que están por acá ya no venden más, y tenemos decididamente un excedente del productor menor, ¿no? ¿Cuánto se achicó el excedente del productor? Se achicó toda esta diferencia, ¿no? Toda esta diferencia que está por acá. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es llamarle este triángulo C, y de esa manera la pérdida del excedente del productor, el cambio en el excedente del productor, lo podemos denotar como menos A menos C, ¿no? Menos el área C. Bueno, perfecto, ya tenemos el cambio en el excedente del consumidor y del productor, entonces podríamos tener también una medida en términos netos de qué pasó con el mercado agregado, los participantes de este mercado agregado. ¿Qué pasó? Lo que pasó para el excedente agregado es lo que pasó con los consumidores y con los productores, entonces sería la suma de estos dos cambios, ¿no? Entonces, fíjense que los consumidores ganaron A y esta misma área es la que perdieron los productores, entonces esto básicamente se cancela, y por otro lado la suma de esto sería menos B menos C. Esto sería el cambio en el excedente agregado, ¿no? El cambio en el excedente agregado. Ok, entonces fíjense que lo que pasó con esta política es que generó una pérdida, digamos, desde este punto de vista del equilibrio parcial, digamos, generó una pérdida de excedente que podríamos medir como menos B y menos C. Eso justamente está explicado por la gente que ya no está participando, digamos, en este mercado, por las cantidades que se perdieron en este mercado. Y lo que podemos ver también es que hubo una suerte de transferencia, digamos, de los productores a los consumidores, ¿no? Porque básicamente los productores, al estar vendiendo un precio más bajo, le están dando excedente a muchos consumidores que están comprando a un precio más bajo. Por último, pero no menos importante, quizás esta política, esta política seguramente, como dijimos al comienzo, es una política que por ahí la hicimos para cuidar al consumidor, ¿no? Porque queríamos bajar el precio, mantener el precio bajo para beneficiar al consumidor. En este análisis, surge este análisis que lo beneficiamos al consumidor. Bueno, la respuesta es depende. ¿Qué pasó con el excedente del consumidor? Bueno, aumentó por un lado y cayó por otro. Entonces, en este gráfico claramente A es mayor que B y por lo tanto los consumidores en términos netos están mejor. Pero podría ser, y los invito a mirar, a probar con otras elasticidades para la curva de demanda y oferta, si podríamos generar un gráfico en donde la pérdida de B sea mayor que A. Bueno, teóricamente eso sí puede pasar. Entonces, en definitiva, digamos, el efecto neto podría ser cualquiera de los dos. No necesariamente tendrían que estar mejor, digamos, a partir, digamos, de este análisis en general. Tendríamos que medirlo y ver qué es lo que pasó para saber cómo fueron afectados al final del día, digamos. Muy bien, esos serían entonces los efectos de la política del precio máximo.